Bueno amigos, pues sí, por fin en Occidental Image estamos hoy aquí para hablar de una de las películas más peculiares del ya reconocido director que en ese momento pues era un novatillo, Christopher Nolan, que es la película Memento del año 2000, protagonizada por Guy Pearce, Carrie-Anne Moss y Joe Pantoliano. Estos dos últimos ya habían trabajado un año antes en la archiconocida Matrix, haciendo de Trinity y Cifra respectivamente, probablemente sus papeles más reconocidos, y legando pues entonces el protagonismo a Guy Pearce, con esa peculiar interpretación medio contenida, medio histrónica, sobre un tipo que tiene una extraña enfermedad que no le permite generar recuerdos nuevos. Así pues, cuando pasan unos pocos minutos, olvida inmediatamente todo lo anterior que le acaba de ocurrir. A raíz de un trágico trauma que sufrió con el asesinato de su mujer por parte de dos tipos, es incapaz de generar recuerdos nuevos a partir de ese momento. Sin embargo, sí recuerda las cosas generales, quién es, cómo se llama y todo lo que es su vida antes del asesinato de su mujer lo recuerda, pero de ahí en adelante ya no. Y el problema está que él quiere vengarse de uno de los dos asesinos de su mujer, el único que quedó libre. Tiene pruebas, el caso parece que no fue llevado correctamente por la policía, pero claro, hay un problema, y es que como tiene este problema de memoria, pues es un puto problema seguir un rastro, aunque sea lineal, porque al ser incapaz de generar recuerdos nuevos, pues lo olvida todo, así que tiene que ir literalmente apuntándose todo en hojas, en fotografías o incluso tatuándoselo en el cuerpo para no olvidarlo. Y esa es la premisa de la película, pero lo más llamativo de ella, sin lugar a dudas, es su montaje, ya que esta película está contada a nivel de secuencias de final a inicio, en vez de inicio a final. Esta técnica ya sería posteriormente reutilizada, más que copiada, porque no me gusta mucho esa palabra respecto a esto, en la película de Gaspar Noé Irreversible, un par de años después, que reutilizaría esto de forma íntegra, ¿no? Curioso, porque es cine europeo copiando al estadounidense. Pero bueno, se puede decir que Christopher Nolan utilizó este montaje no solo para llamar la atención como cineasta, sino porque la historia realmente lo requería, ya que como el personaje está olvidando constantemente todo lo que ha pasado, si cuenta la película de final a principio, nunca sabemos qué es lo inmediatamente anterior que ha ocurrido, y cada vez que empiece una escena estaremos exactamente igual que el protagonista, perdidos completamente, ya que no tendremos ni puta idea de lo que ha pasado. Aunque, como sabemos lo que ha pasado luego y vamos oyendo nombres, vamos viendo sitios, pues podemos más o menos imaginarlo. Así que Nolan nos deja esa ligera ventaja respecto al protagonista, pero realmente no sabemos nada, sabemos solo lo que el protagonista nos cuenta. Y claro, tú te preguntarás, coño, si ya he visto el final, ¿qué puta gracia tiene? Pues ahí está el chiste, que el inicio de la película hace de final a la vez gracias a esta filigrana del montaje, y el final de la película pues queda como un final que no es final porque no estás entendiendo nada. Y en la película prácticamente se construye de poco más de 3 personajes. El protagonista, el personaje de Joe Pantoliano, que es Teddy, y el de Carrie-Anne Moss, que tiene un poquito menos de importancia, pero también será relevante para entenderlo todo. Pero bueno, ya lo digo, el que nos dará toda la información va a ser Teddy, ¿no? Y el rollo está que, pues teóricamente, tú vas con los cueros bajados porque tú no sabes si los personajes en verdad son buenos, son malos, se aprovechan de él, lo quieren ayudar, y ahí se construye todo. Entonces, bueno, yo creo que esta película se ha convertido en una película de culto por sobradas razones. La idea esta del montaje es brillante, ¿no? Como terminar una historia con su inicio y aún así que tenga efecto, porque hay una revelación, entre comillas, aún con todo, y que el final no lo estropee, sino que al llegar al principio final, ese final principio tenga un nuevo sentido. Y bueno, luego que es una película que se hizo con poco presupuesto, que se rodó en menos de un mes, en unos 25 días,
y que es súper creativa, ¿no? Porque el guión te va bombardeando con nombres, con fechas, con números, con no sé qué, y es una especie de rompecabezas que tienes que armar tú como espectador y a la vez tendrá que hacerlo el protagonista. Sin embargo, es triste porque cuando llegues al principio final, tú sabrás algo que el protagonista no, porque has visto la historia linealmente hacia atrás y wow, ahí se genera una especie como de desasosiego, porque tú sabes algo que el personaje no sabe por su enfermedad y dices, wow, qué impactante, qué cruel, ¿no? Yo tengo que decir que esta película es todo un indicativo de lo que es el cine de Nolan o lo que ha sido siempre su carrera, porque siempre ha intentado, como vemos aquí, con guión de su hermano, sorprender al espectador un poco con la historia de siempre, ¿verdad? Es decir, ¿cuántas veces hemos visto una película de venganza, ¿no? Matan a la mujer de este y el exmarido se quiere vengar, le secuestran al hijo a este se quiere vengar, le matan al hermano, le roban el no sé qué. O sea, historias de venganza hemos visto hasta hartar, de mil formas y de mil variantes, o sea, la historia ya está repetida hasta la saciedad. Entonces, a ver, con el cine es lo que es, o sea, ya no es qué historia te cuento, sino cómo te la cuento, ¿no? Y probablemente Memento sea uno de los ejemplos más claros, porque tú luego cuando terminas de ver la película, sobre todo si le vuelves a dar un revisionado al segundo o tercer revisionado, yo ya la he visto la película ya varias veces, te das cuenta de que dices, muy bien, como yo ya me sé el intríngulis, ordeno la historia cronológicamente, y te vas a dar cuenta que si la ordenas cronológicamente y ves la historia, dices, pues no tiene tampoco nada del otro mundo, a no ser que sea por la enfermedad del protagonista, que es algo diferenciador. O sea, es un poco... El hándicap de cómo nace el deseo de venganza en el protagonista es típico, ¿no? Y incluso con el rollo del trauma también, ¿no? Y engañar al espectador con ciertas cosas. Pero radica ese punto extra que le da ese toque novedoso que fue la genialidad de Nolan, es hacerla hacia atrás, ¿no? Y esto es algo complicado y es por eso que, a ver, sería muy descarado repetir esto. La única película que creo que lo ha hecho con dignidad es Gaspar Noé, desconozco si ha habido algunas otras. Pero, bueno, es que crear historias así que te puedan convencer, ¿no? Y jugar contigo de esta forma como lo hace Memento, incluso Irreversible de Gaspar Noé era más ramplona, ¿no? Es decir, en la de Gaspar Noé era ver qué es lo que había pasado porque tú no lo sabías, en Memento ya lo sabes, es el asesinato de la mujer, la muerte de la mujer de Lenny, de Leonard, del protagonista, y en Irreversible era ver qué ha pasado y sobre todo que una vez llegados a ese punto tú dices, bueno, ¿y ahora qué? Ya sé lo más importante, ¿cómo va a seguir la película si esto está en la mitad? Y bueno, ahí seguía Irreversible dando el toque emocional para que acabara de pegar impacto, ¿no? Porque ves el inicio de la película y ves toda esa brutalidad y es espectacular, pero emocionalmente no has implicado al espectador. Entonces Gaspar no dejaba eso para el final. Fue muy ingenioso también, ¿no? Pero bueno, reconozcamos que es difícil concebir historias que se puedan contar de esta forma y que encima queden bien. Y aparte, repito, no es solo el hacerlo hacia atrás, sino el doble efecto que tiene, ¿no? Es decir, saber la verdad en el principio final y luego cómo eso cambia toda tu percepción de la historia prácticamente. Es una película que para cinéfilos, para amantes del cine, es un must-have. Si te gusta el cine de Nolan, la tienes que ver. Y si te gusta ver ese tipo de cine diferente, de verdad que no te va a decepcionar. Es posible, eso sí, que la primera vez que ves la película no te acabe de encantar, porque es verdad que suelta bastantes datos, bastantes cosas y digas, wow, espera, ¿qué? Y vas a sentir como una especie de déjà vu constante, que eso es algo muy curioso que pasa con esta película, con algunas cosas que vas a decir, espera, esto no lo habíamos visto ya, o esto, ¿no? Y a lo mejor lo del blanco y negro y el color te deja extrañado, pero estoy seguro que con el segundo visionado ya le acabas de pegar el gusto, ¿no? Es decir, es un plato que hay que repetirlo para acabar de saborearlo del todo. Es una película que realmente yo la he visto ya 4 o 5 veces y es de esas películas que la tienes que ver, deja pasar un tiempo largo y cuando ya más o menos la hayas borrado así un poco a efectos específicos, vuélvela a ver. Y aunque ya sepas, mola tanto ver los detalles, lo de las fotos, los textos, los números, que vas a decir, wow, ¿no? Además, Christopher Nolan hacía cosas curiosas, como por ejemplo, el número de teléfono de Teddy es el mismo que el número de teléfono de la chica de Fight Club, ¿no? O sea, como que le hizo un guiño a David Fincher, ¿no? Y bueno, tengo que decir que la interpretación de Guy Pearce es soberbia, ¿no? O sea, realmente parece que está enfermo, que está loco y que está descolocado y desorientado todo el rato sin saber a dónde va, igual que el espectador. Y bueno, el personaje de Carrie Ann Moss, curioso que pasara de ser la buena de la película, ¿no? La novieta del protagonista en Matrix, aquí le pusieron un papel más
bueno, más humano, más de intereses personales y le queda bien, ¿no? Es una película que yo digo, la tienes que ver con otros ojos, no vas a ver lo de siempre y que te concentres, tienes que estar atento a los detalles, a los nombres que oyes, a las cosas que ves y los textos y todo, y tú solo ir montándote un poco el puzzle para que cuando llegue el final puedas decir, ajá, esta es la pieza que faltaba. Lo bueno es que cuando metas esa pieza en el puzzle, en el rompecabezas, ¡boom! Es como si todas las fichas de repente se dieran la vuelta y la imagen se convirtiera en otra, ¿no? Es lo mágico de esta película. Hay que decir que, lo comentaré en spoilers, ¿vale? La película también cae en un error que es un mal que parece tener Nolan, que se repitió muy evidentemente en Origen, y es que como que él crea una especie de normas o reglas en su película y luego él mismo las rompe sin querer, ¿no? Y es verdad que el cabrón es muy bueno porque apenas se nota, pero cuando has visto sobre todo la película por segunda o tercera vez, dices, espera, un momento, ¿esto cómo puede ser, no? Y aún así no rompe el efecto de la película, no le baja muchos puntos que digas, wow, esto le estropea todo, es verosímil, no, la puedes seguir disfrutando, pero es algo que está ahí, bueno, siempre me ha chirriado un poquito. Aún así tengo que decirlo, la película es fantástica, era la etapa creativa de Nolan y bueno, no me extraña que haya llegado a hacer estos productazos con tanto presupuesto y actores de tanto renombre, ¿vale? Posteriormente, porque el tío se lo curra un montón, ¿vale? Quizá pues puedas decir que es tramposa, que tal, hay gente que no le acaba de convencer, pero yo personalmente creo que es cuestión de ser honesto y decir, oye, pues no compro el formato, se me hace raro, se me hace muy confuso, o no la he entendido, o la entiendo, pero la trampa no le veo el sentido. Bueno, a decir que es mala, pues yo creo que no, porque la verdad, efectos objetivos es buena y mucho, ¿vale? Y ahora en spoilers, pues bueno, ¿cuál es el gran misterio? ¿Cuál es la gran revelación? Bueno, tú al principio ves que Lenny le vuela la cabeza a Teddy, ¿no? Lo mata, le pega un tiro. Y atención, mucha atención con esa escena porque la hacen como que marcha atrás y vemos que la escena pasa de blanco y negro a color. ¿Y esto por qué es? Vale, porque si tú tuvieras la película, ¿vale? Y fuera una línea recta de aquí a aquí, Memento es como si cortaras la cronología por la mitad. Y ahora, esta mitad que va a ser el pasado lo vamos a poner en blanco y negro, ¿vale? Y lo que está ocurriendo, digamos, en el presente lo vamos a poner a color. Esta es la forma que tiene Nolan de explicarte todo lo que es antes de los hechos, donde arranca el tema, que es con él yendo al sitio a matar al tipo ese, que eso es el final principio, ¿vale? Y lo de blanco y negro es pues todo, sus llamadas, cuando explica lo de Sammy Jenkins, su mujer, bla, 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 ¿no? Entonces, luego, de los dos cachos, los vuelve a partir, los trocea y los vuelve a saltear, ¿no? Y así se crea la película. Pero si ordenaras todos estos fragmentos cronológicamente del 1 al 10, te darías cuenta de que, pues, la secuencia en vez de ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pues la secuencia es 10, 4, 9, tal, pum, y hasta que llegamos al 1 o 0, si quieres contar desde 0, ¿no? Y esa es la virtud. Tú ves que ese momento en el que él mata a Teddy es cuando se hace la transición de la escala de grises a color, porque es cronológicamente justo el punto en medio de la película. No sé si me estoy explicando bien, pero bueno, si habéis visto la película y la habéis entendido, creo que se entiende, ¿no? O bueno, no lo hayáis entendido mucho, creo que me explico. Entonces, ahí es donde vemos que arranca la película para nosotros como espectador y vemos que él pues mata a Teddy, luego que se dirige ahí, lo descarriamos, bla, 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 bla. En suma, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues que él se inventa la historia de ese Sammy Jenkins, ¿no? Ese Sammy Jenkins no existe, es él. Él mató sin querer a su mujer. El asalto en el que esos supuestos asesinos la violan y la matan no sucedió así, por eso hay fragmentos donde vemos que la mujer está con la cortina encima y respira, porque no murió, ¿vale? O sea, no lo mataron ningunos asesinos, fue él que por su enfermedad de no poder recordar pasa lo que él nos narra de ese tal Sammy Jenkins, que es una invención, ese señor no existe, es él. Le inyectó la insulina y la mató en ese suicidio planeado de su mujer, incapaz de aceptar eso, inventó lo de los asesinos. Teddy, ese policía corrupto, Joe Pantoliano, sabe esto y se aprovecha de él. ¿Para qué? Para que le vayan limpiando del camino a sospechosos y criminales. Pero como él, al final, aunque mató a ese asaltante, vuelve a olvidar todo
nunca siente su deseo de venganza satisfecho, es lo único que es permanente, y eso es lo triste del tipo, es lo que le dice él. Te llevé a matar a ese tipo, aquí tienes la foto, es la foto en la que le vemos a él cubierto de sangre así, ¿no? Después de matar al que atacó a su mujer, lo olvidaste y dijiste que seguías queriendo matar al asesino de tu mujer, y bueno, el policía lo aprovechó para que él le fuera matando tipos y él quedarse con dinero negro y todas las historias, ¿no? Entonces, cuando termina la película, para nosotros, que sería el principio, lo vemos a él matando a ese tío que va de blanco, que es el que le quita la ropa, que es un mierda, es un traficante de drogas, que pues Teddy lo manipula para que le dice, sí, es el que mató a tu mujer, va, lo mata, y ahí arranca. Pero como él se da cuenta, porque Teddy se lo dice, se da cuenta de que lo ha manipulado, como él sabe que lo va a olvidar, modifica los datos que él tiene apuntados para que a futuro él crea, o sea, se manipule a sí mismo para que mate a Teddy, que es lo que vemos al principio de la película, que es el verdadero final, ¿no? Que es cuando él le pega el tiro ahí, ¿no? Todo lo de en medio pues es la sucesión de cosas, de manipulaciones que van pasando, y luego Carrie Ann Moss también le manipula, ¿no? Entonces es un juego a tres bandas. Carrie Ann Moss, la chica, Natalie, lo manipula a él para sus intereses, el policía lo manipula a él para los suyos, y luego él, el protagonista, se manipula a sí mismo, ¿no? Lenny se manipula a sí mismo para acabar matando a Teddy. Y eso es lo triste, que lo mata y se olvida. ¿Y cómo va a seguir la vorágine espirálica de este pobre tipo? Pues evidentemente muy mal. Hay un detalle muy interesante, y es que os fijáis que cuando él está hablando de ese tal Sammy Jenkins y dice, lo metieron en un hospital y lo veis ahí sentado, y pasa un enfermero por delante, hay un momento en el que esa secuencia se repite, y cuando el enfermero pasa, si sois ágiles a la vista, veréis que cuando el enfermero pasa, él está sentado en la silla, ¿no? Lenny, o sea, el actor Guy Pearce. Eso es una pista que te dan como que en ese momento flaquea en su recuerdo y sí se ve a sí mismo, y no ese tal Sammy Jenkins inventado, ¿no? Lo que decía antes de que Nolan cae en su propia trampa o en su propia norma es que ¿cómo puede ser que no recuerden nada a partir de la muerte de la mujer, ¿no? Y sin embargo sí es capaz de inventarse lo de Sammy Jenkins? ¿Me explico? Quiero decir, lo de Sammy Jenkins él se lo inventa porque es incapaz de aceptar que él mató a su mujer. Lo inventa como justificación debido al trauma, ¿no? Para no aceptar que él es el asesino. ¿Cómo se dice? Involuntario, pero es el asesino de su mujer. Entonces no es posible que si según la norma de la película, que después de lo de su mujer no puede generar recuerdos nuevos, ¿cómo puede ser que después de que muera su mujer se pueda inventar lo de Sammy Jenkins y recordarlo siempre, ¿no? Es una cosa que acaba quedando así trampeada, pero bueno, es una licencia que le permitimos. Yo creo que es que lo tuvo que inventar. No puede ser que como él, como investigador de seguros, lo viera antes y luego lo reutilizara. Quizá eso debían haberlo hecho así, ¿no? Como que él, mientras su mujer estaba viva y todo, como investigador de seguros, incurrió en un caso parecido en el que un tipo mató a su mujer de alguna forma, sin quererlo, y luego él eso lo reutilizó, pero no, porque eso lo crea después de la muerte de la mujer. En fin, no se me estoy explicando, pero me estoy liando ya. Es la única falla grande de la película. Por todo lo demás, la cinta es genial.